ahí está. Yo creo que esto debe ir así. Perfecto. Bueno, jóvenes, pues vamos a iniciar. El día de hoy vamos a exponer el tema relativo al derecho a la supervivencia de los pueblos indígenas, específicamente el derecho humano al agua, ¿sí? La exposición tendrá dos partes y a su vez se subdivide en otros grupos, en otras subsecciones. Tendrá una introducción, una parte relativa al derecho en general y una segunda al decreto de la región hidroeléctrica número 30, Grijalba-Usumacinta. Debo recordarles que esta exposición se encuentra en los archivos que les di los archivos que les di en la número 13, es el archivo número 13, en un libro que se publicó de la editorial Tirán y Blanc denominado Derechos Humanos y su interacción con el Estado Constitucional. La exposición inicia de la siguiente manera. En la introducción exponemos qué es un derecho humano, en el que señalamos que son aquellos derechos que posee el hombre y este constituido como individual y colectivamente. En la parte colectiva nos referimos a los pueblos indígenas o sindicatos para otros casos de derechos humanos. Para el caso específico de esta exposición serán pueblos indígenas y que emanan de los atributos de la persona, esto es, no son cualquier tipo de derechos, son derechos que son propios de la persona humana para ser persona, que son la dignidad, la libertad, la igualdad, y que además de emanar de los atributos de la persona, tienen que estar reconocidos por la norma jurídica. Y esa norma jurídica son principalmente instrumentos internacionales que la comunidad internacional ha aceptado de una manera común como derechos de la comunidad internacional. Y estos derechos, además de estar previstos no solamente los atributos de las personas, sino en normas jurídicas, en los instrumentos de la comunidad internacional, también están otorgando facultades, atribuciones con distinto contenido económico, político, social. Para los derechos, por ejemplo, políticos, pues, el derecho a votar, ser votado, el derecho a la alimentación, en los sociales, en los colectivos de derecho al trabajo, etcétera. Y tienen las características siguientes. Las 4I son inherentes, inalienables, imprescriptibles imprescriptibles e iguales. Y además son una constante histórica, esto es, no son ocurrencias de los legisladores, porque decíamos están previstos en los instrumentos internacionales y a su vez tienen por finalidad la protección de la dignidad, de la libertad, de la igualdad, del bien común y del interés general. Bueno, dicho eso, la reflexión que vamos a hacer es con respecto a un decreto que expidió el presidente Enrique Peña unos días antes de dejar su gobierno. Fueron 10 decretos y nos referiremos a uno que es el decreto presidencial de la región hidrológica número 30, que corresponde al Tabasco, Grijalba-Usumacinta, y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio del 2018. Aquí vamos a hacer una reflexión sobre los siguientes aspectos que trataremos en la exposición. Decíamos que se tratarán los derechos de los pueblos indígenas, estos derechos previstos de estos pueblos, específicamente los
vinculados con el derecho al agua, a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veremos las obligaciones del Estado con respecto a los derechos humanos, la violación a los derechos de los pueblos indígenas, y una parte muy importante, cómo se ha manipulado el lenguaje para esta violación y el uso del tiempo también para esta violación. Bueno, iniciamos con el primer apartado, que es el derecho humano al agua. En ese primer apartado, lo que tenemos es que el derecho al agua muy recientemente se reconoció en la Constitución en 2012 como un derecho humano, y ahí se previó que el derecho al agua es el derecho al acceso a la disposición y al saneamiento del agua de manera suficiente. Cada uno de estos tiene un contenido que iremos explicando, de manera suficiente, salubre, aceptable, adecuado para el uso doméstico y uso personal de las personas, ¿sí? Y debe ser aquel que sea indispensable para la vida, para la sobrevivencia y para mantener un nivel adecuado de vida. Debe ser considerado un bien público y suficiente para mantener la vida y la salud. Ahora, esto significa que depende de las regiones y los usos y costumbres, van a ir variando estos conceptos. El concepto de violación de este derecho humano es el siguiente: es una acción o una omisión por medio del cual se impide el acceso, la disposición, el saneamiento al agua, ¿sí? O también es otra modalidad que se afecta el acceso al agua de los pueblos indígenas, ya sea porque se afecta su espacio físico, previsto como un derecho en el artículo 2 de la Constitución, el hábitat, y sin fundamento de este acto de autoridad. Aquí hay que observar que este derecho también está previsto en el del derecho al agua, ya habíamos dicho, ya mencionamos en la Constitución, pero también está previsto en un instrumento internacional muy importante, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, lo que se llaman DESC, ¿no? Derechos Económicos y Sociales y Culturales. Este pacto tiene un comité que revisa el cumplimiento por aquellos que lo han aceptado, este instrumento internacional, y revisa su cumplimiento. Y de la mayoría de los países del mundo han aceptado este pacto, ¿sí? 169 estados y hay 71 firmantes. Entonces, este pacto que prevé este derecho señala, bueno, tiene fuerza vinculatoria, primero por el número de estados que lo han aceptado, y que lo han firmado, que es muy alto. Es un tratado que ha sido aceptado por el Estado mexicano, ha aceptado también las recomendaciones de este comité, y por lo tanto entonces forma parte del derecho interno, y prevé ahí que en este instrumento que se tiene el derecho a la sobrevivencia de los pueblos indígenas. Y este comité dice que en las observaciones, el comité de vigilancia de este pacto, que el derecho al agua es un derecho humano, que es un recurso natural, un bien público. Todos estos conceptos tienen efecto a la hora que se afecta este derecho, que se viola este derecho. Y este derecho es para uso personal, dice el pacto, y uso doméstico, y debe ser de manera, así como dice nuestra misma Constitución, suficiente el agua para el consumo, y también para el desarrollo de la vida, salubre, aceptable y asequible y accesible. Cada uno de estos conceptos tiene un sentido, tiene un significado preciso que
lo ha interpretado la investigadora experta independiente de la ONU, Karina Alburquerque, que ha dicho que en un documento que llamó Informe sobre la marcha de los trabajos de recopilación de buenas prácticas, se refiere a las buenas prácticas del derecho al agua, dice que la palabra disponibilidad significa que sea una cantidad suficiente, pero que sea suficiente, por ejemplo, para cocinar o para preparar alimentos o para lavar la vajilla, pero este derecho va a variar de región en región, dependiendo de los usos y costumbres, y de manera general podría decirse que una persona lo tiene disponible si está a menos de de distancia de 1 kilómetro. Si está más de 1 kilómetro, entonces de distancia para tener acceso a este bien líquido, pues ya se estará violando. Y que la cantidad mínima sería de 20 litros de agua diarios, pero puede variar. En principio sería esa una regla general. Luego dice la calidad y la seguridad. Esto va a ser medido por unas guías que emite la Organización Mundial de la Salud, que se denominan guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud. Y debe ser pues aquella que sea apta para el consumo y que no sea una amenaza para la salud. La aceptabilidad es otro concepto que dice nuestra misma Constitución. Dice es que sea para nuestra higiene personal y según las regiones y las culturas. Y debe ser, pues, según la cultura, sea aceptable. Y la accesibilidad dice que, pues, que no afecte la distancia para poder obtener este bien y que no esté a mucho tiempo de distancia, sino que pueda acceder a él. Y la asequibilidad requiere que haya instalaciones, esto es, que haya acceso tanto físico como económico, y que el Estado pueda proveer a través de instalaciones, a través de una conexión de red pública, para que pueda accederse a él, y también a un precio que pueda pagarse, no necesariamente tiene que ser gratis, ¿sí? Ahora, otros elementos que son comunes para tener el derecho al agua son los siguientes: que no haya discriminación. Esto es, que no haya un trato diferenciado, dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y sus observaciones generales, que no haya un trato diferenciado a las personas que signifique una afectación de sus derechos cuando estas personas se encuentran en ese trato diferenciado en una condición de igualdad. Y algo también muy importante es la participación. Esto es, que se debe de permitir que los ciudadanos, o en este caso los pueblos indígenas, participen en la distribución y en el acceso al agua, y de una manera activa. Por ejemplo, en la consulta previa, en obtener su consentimiento de los pueblos indígenas previa e informada, y que sea de manera que pueda servir para proteger su cultura, su alimentación, su salud, su trabajo, medio ambiente, ceremonias religiosas, ¿sí? Para ello. Y la responsabilidad, bueno, pues debe haber un acceso físico y económico y asistencia letrada. Esto es, si son pueblos indígenas, por ejemplo los chontales, pues debe de ser en su lengua originaria y de manera que los puedan entender, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Que este derecho al agua se tiene, primero hay que mencionar distintos tipos de agua según la Constitución mexicana, y dice la propiedad de la nación, dice, establece que es propiedad de la nación, la misma Constitución,
que las aguas nacionales son, voy a mencionar algunas, las aguas marinas interiores, las aguas de las lagunas y esterios, las aguas de los lagos interiores, las aguas de los ríos y sus afluentes, ¿sí? Río Grijalva y Sumasita de la cuenca número 10 que hacíamos referencia, las aguas de las corrientes constantes e intermitentes, etcétera, ¿no? Son un número, son 13, ¿no? Ahora, ¿qué son? Ya dijimos qué son los derechos humanos, qué es el derecho al agua, cuáles son cada uno de los conceptos relativos al derecho al agua, y ahora vamos a hacer referencia, ya dijimos que los distintos tipos de agua, y ahora vamos a hacer referencia a qué es un pueblo indígena, ¿sí? Entonces, primero, la Constitución establece que la nación tiene una composición pluricultural que se encuentra sustentada en los pueblos indígenas. Está previsto esta disposición en el artículo 2 de la Constitución. Y además dice que las aguas comprendidas en el territorio nacional corresponden a la nación. Y esto es muy interesante porque entonces, si la nación es pluricultural y está sustentada la pluriculturalidad en los pueblos indígenas y las aguas comprendidas en el territorio nacional corresponden a la nación, entonces los pueblos indígenas que sustentan la pluriculturalidad, les corresponde el derecho al agua como un derecho muy importante para estos pueblos. Pero no solamente lo está previendo la Constitución, sino la Constitución también prevé el derecho a la autodeterminación, a un asentamiento físico, a la propiedad y tenencia de la tierra, pero lamentablemente establece en el artículo también 28 constitucional, se adicionó un artículo, el artículo 27 constitucional, el párrafo 6º y 7º, que en las áreas estratégicas estará subordinado el derecho de los pueblos indígenas a las áreas estratégicas como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y la explotación y extracción del petróleo y demás hidrocarburos. Debo decirle que esto es una violación clara a la Convención 169 de la OIT, que dice que no se puede restringir derechos humanos que la comunidad internacional ha establecido, porque son derechos de jus cogens, y los derechos de jus cogens están previstos en el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena sobre los Tratados, que dice que nadie puede argumentar su derecho interno. Esto es, no podemos argumentar el artículo 27 constitucional, párrafo 7º, que establece la excepción a los derechos, la subordinación de los derechos de los pueblos indígenas a las áreas estratégicas, porque el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena sobre los Tratados dice que no se puede argumentar el derecho interno, esto es la Constitución, para dejar de cumplir, argumentar su derecho interno, esta es la Constitución, estos artículos que acabamos de mencionar, constitucionales, para dejar de cumplir sus compromisos internacionales. Esto es para dejar de cumplir lo que la resolución 169 de la OIT, la Convención 169 de la OIT, establece como derechos de los pueblos indígenas. Y de esa manera también tenemos que este derecho a los pueblos indígenas, que es un derecho de jus cogens, porque establece el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que el jus cogens son normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de los estados en su conjunto, y que no admite acuerdo en contrario, esto es ni una constitución. Y así tenemos que entonces estos derechos que la comunidad internacional ha establecido son el principio de igualdad y la no discriminación. Discriminación que se está haciendo a los pueblos indígenas, subordinando los derechos de ellos a los pueblos indígenas, como el acceso al agua, que prevé
afectación este decreto de la cuenca hidrológica número 20, ¿sí? Número 10. ¿Sí? Entonces tenemos ahí que establece discriminación porque primero no establece el respeto al principio de igualdad, y también discriminación porque es a los pueblos indígenas que se les da un trato diferenciado, afectando el derecho de los pueblos indígenas. Permítame tantito porque mi micrófono está apagado y no sé por qué. Ahí está. A ver. Bueno, entonces decíamos esto que estábamos mencionando. Para poner el caso que estamos haciendo referencia al decreto del decreto de la cuenca decreto de la cuenca hidrológica de la presa de la Concordia y la región hidroeléctrica número 30, Grijalbo-Sumacinta. Ese decreto pues está violando los derechos siguientes, porque en Tabasco, que es, o en todo el país, pero específicamente aquí, afecta, por poner un ejemplo, este decreto, la cultura chontal, chol, setzal y tzotzil, ¿sí? Y es que al afectar el decreto de la cuenca número 30 del río Usumacinta y Grijalba, está afectando el asentamiento físico previsto en la Constitución, que es un derecho de los pueblos indígenas, su hábitat, su acceso al agua y a los usos y costumbres de estos pueblos, creencias religiosas, un medio ambiente equilibrado, la salud, la educación y la cultura. ¿Por qué sucede esto? Porque estos pueblos, al cambiar este decreto, la naturaleza jurídica de el agua, de ser para veda a reserva, esto es que permite ahora sí la explotación comercial de estas aguas, sin que se le haya consultado a los pueblos indígenas. Esto afecta pues porque muchos de ellos viven de la pesca, su cultura está vinculada con el agua, sus alimentos, sus siembras, su cultura, sus creencias religiosas están estrechamente vinculados, por eso son interdependientes todos estos derechos, con la afectación que hace este decreto del 6 de junio del 2018 que expide Enrique Peña, y que no se ha derogado, no obstante que se prometió que se iba a derogar este decreto, y por lo tanto entonces está afectando, y es una violación, porque el mismo Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales que México firmó, que ya decíamos que es un pacto es un instrumento internacional fundamental, no es cualquier tratado, es fundamental, dice que no podrá privarse en ningún caso a los pueblos de sus propios medios de subsistencia, ¿sí? Lo cual me parece muy importante señalarlo. Además, varias observaciones generales del comité que llamamos Comité de Derechos Económicos, Políticos y Sociales, de los derechos económicos, sociales y culturales, las observaciones generales 12, 14 y 15 establecen que como derechos que los pueblos indígenas tienen derecho a una alimentación adecuada, ¿sí? Y que no debe de impedírseles el acceso físico a sus tierras ancestrales, que es el caso. Por otra parte, en la observación general de ese comité que decíamos de derechos económicos, sociales y culturales, dice que con el pretexto del desarrollo, dice la observación, no debe de desplazarse la población indígena contra su voluntad, ni siquiera los consultaron, ¿sí? Y la observación 15 dice que el derecho
de los pueblos se tiene a no privarse de sus medios de subsistencia, ¿sí? Eso lo establece la observación general número 15. Por otra parte, vemos que estos grupos son y es sabido que son grupos vulnerables y viven en una situación de pobreza y les están privando de su derecho a la subsistencia con este decreto de la cuenca número 30 de río Usumacinta y Grijalva, expedido el 6 de junio del 2018, que no se ha derogado y que se prometió que se iba a derogar. Y entonces tenemos que, vamos a ver ahora la jurisprudencia que se refiere al derecho de los pueblos indígenas, que está previsto como un derecho que estos criterios que se pueden aplicar a la violación que se realiza por parte del decreto antes mencionado. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los estados, vamos a hacer referencia a varios criterios, seis criterios, ¿sí? Seis criterios. Primero dice la obligación del Estado de garantizar el derecho de los derechos previstos en el artículo 1 de la Convención Americana, como los derechos a la propiedad, la vida y los bienes, ¿no? Eso está previsto como un criterio jurisprudencial. Segundo, también se establece el criterio del derecho a la posesión, propiedad y hábitat. Dice en este criterio de la jurisprudencia que se debe de proteger la estrecha vinculación de los pueblos indígenas que guardan con sus tierras. Dice que es la base fundamental, dice el criterio jurisprudencial, de las culturas, las tierras y las aguas. Luego dice en el tercer criterio que se viola el derecho a la vida a los pueblos indígenas al afectársele las tierras, el hábitat, porque les crean una situación de permanente peligro y de amenaza de supervivencia física a los miembros de la comunidad. Por otra parte tenemos el cuarto derecho, criterio que se vea afectado y que se aplicaría a este caso concreto, que es el derecho a la no discriminación y la afectación a la posesión de las tierras, al hábitat y a los recursos naturales de los pueblos indígenas, a grupos vulnerables, es un acto de discriminación y que debe de consultárseles, pero de manera libre e informada, no se les consultó, ¿sí? Y debe de ser de acuerdo a esa consulta a los usos y costumbres, ni siquiera se los consultó, mucho menos conforme sus usos y costumbres y tradiciones, y debe ser la consulta previa y de buena fe, y debe ser en un formato entendible, ¿sí? Y el siguiente derecho es que tienen derecho a la supervivencia los pueblos indígenas, a la consulta previa y que debe de preverse el impacto científico. Bueno, hechos estos referencias, vamos a mencionar ahora las obligaciones que tiene el Estado con respecto al cumplimiento de los derechos humanos al garantizar primero el derecho al agua. Tiene la obligación de no realizar injerencias arbitrarias para afectar el derecho al agua. Tiene también obligación de impedir que terceros menoscaben el derecho al agua. Tiene también obligación de garantizar el cumplimiento del derecho al agua y también tiene la obligación de utilizar el máximo de sus recursos para hacer efectivo el derecho al agua y tomar las medidas apropiadas para ello. Ahora sí vamos a aplicar todo esto que hemos hecho referencia al decreto de la región hidrológica número 30, Grijalva-Usumacinta, que de manera específica se publicó el día 6 de junio del 2018, unos días antes de que Enrique Peña se fue,
pero se prometió en esta administración que se iba a derogar y no se ha derogado ninguno de los 10 decretos que se expidieron. Yo ahorita me estoy haciendo referencia nada más a uno de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que dice este decreto? ¿Por qué afecta los derechos de los pueblos indígenas? ¿Por qué viola el derecho de los pueblos indígenas? Porque establece que el agua prevista en esta cuenca tiene veda, ¿sí? Está en situación de veda y que por lo tanto deberá de sustituirse por una situación de reserva. ¿Qué significa esto en una palabra? Que se permite, al hacer este cambio, ahora sí, en el de veda no se permitía, la explotación y uso y aprovechamiento de una porción o total de las aguas disponibles. Es sin consulta previa a los pueblos indígenas y afectándole no solamente su acceso, sino a la sobrevivencia, como hemos hecho referencia. Y faculta en ese decreto a Conagua a concesionar y asignar el agua para 3 usos siguientes: para uso doméstico o público urbano, primero; 2, para generación de energía eléctrica para servicio público; y 3, para garantizar los flujos mínimos de protección ecológica. Hay un consejo previsto en este decreto que se llama Consejo de la Cuenca del Río Grijalva y Sumacinta, que se pretende, se ha dicho, que los representantes ahí dieron su apoyo, consulta y asesoría para poderse llevar a cabo esta consulta. Lo cual es absurdo porque no es la prevista en la resolución 169 de la OIT, porque ellos no pueden representar. La consulta se hace a cada uno de los integrantes de los pueblos indígenas. Entonces, en los consejos de cuenca no pueden sustituir la consulta previa, informada y con consentimiento de los pueblos indígenas, porque no es a los pueblos indígenas que se les consulta. Además, creemos que hay violaciones a los derechos de los pueblos indígenas que hemos dicho, los setzales, en el caso de la cuenca, hemos hecho referencia a los choles. Déjenme ver, porque aquí es importante que no nos estamos refiriendo a cualquier cantidad, nos estamos refiriendo al pueblo chontal, que en Tabasco son 37,000, ¿sí? A los choles, que son 13,000, a los setzales, que son 2,800, y a los tzotziles, que son 1,300. Esto en 2010, en el censo de 2010, es un número muy grande, son más de alrededor 50,000 pueblos. Son la base de nuestros pueblos originarios, les estábamos afectando, y así lo previmos en instrumentos internacionales. Con este decreto de la cuenca hidrológica número 30, Grijalbo-Sumacinta, que decíamos modifica el régimen de aguas en estas cuencas del régimen de veda al régimen de reserva, está afectando el derecho al asentamiento físico de los pueblos indígenas previsto en el artículo 2, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a su hábitat, previsto también en el artículo 2 de la Constitución, inciso A, fracción 4 de la Constitución, y 13 de la Convención Americana, y 13 de la Convención 169 de la OIT de los pueblos indígenas y triviales. Está también afectando las formas y modalidades de la propiedad y la tenencia de la tierra, artículo 2 de la Constitución, inciso A, fracción 6, y también el uso y disfrute preferente de los recursos naturales de la Constitución y el derecho a la libre determinación, porque su organización social, económica, política, cultural depende
porque es un derecho interdependiente del uso al agua constante como un elemento fundamental de las formas de organización. También se viola la consulta previa e informada porque no se consultó, no es a través del Consejo de la Cuenca, porque no es a todos no es el procedimiento previsto en la resolución 169 de la OIT, no hay un diálogo auténtico, formal, de cohesión social, ni buena fe, ¿sí? Por otra parte tenemos que hay una manipulación del lenguaje y del tiempo en el uso de este decreto, porque vemos que hay una explotación inadecuada de los bienes de la nación, como es el agua, al haber cambiado el régimen de estos ríos, de estas cuencas, de veda al de reserva, en la cual ahora sí se permite la explotación para concesionar, supuestamente para permitir la protección del medio ambiente sin haberles consultado a los que protegen estos derechos, como son los de los pueblos indígenas. Y se permite ahora sí otorgar a los particulares concesiones para realizar actividades, todas las actividades. De alguna manera está afectando el medio ambiente con desconociendo las múltiples formas de tenencia del agua y de la tierra, este decreto, y no se menciona en ninguna parte del decreto el derecho humano al agua, ¿sí? Vemos que más de 50,000 concesiones de derechos al agua de los núcleos agrarios no fueron renovadas, de los ejidos, comunidades y pueblos, de manera que los 10 decretos de referencia prevén en sus disposiciones que las concesiones asignadas otorgadas con anterioridad a la entrada de vigor del presente decreto serán reconocidos siempre y cuando estén vigentes. Pero ¿qué pasó? Durante muchos años no se las quiso renovar. El Estado mexicano son más de 50,000 a los núcleos agrarios, y de esa manera dice, como ya no están vigentes, entonces estos núcleos agrarios, dicen los 10 decretos, que entonces están caducados estos derechos porque no estaban vigentes, pero ellos mismos dejaron de reconocerles esos derechos, y no obstante las solicitudes constantes. Pero aquí hay una norma que protege este derecho y que se tiene que hacer valer. La resolución 169 de la OIT, en su artículo 14, prevé que el derecho de las tierras, aguas y recursos naturales deriva de la ocupación y usos tradicionales de los pueblos indígenas, no de un eventual reconocimiento o registro legal como lo tienen estas concesiones de derechos al agua de los núcleos ejidales, que son ejidos, de los núcleos agrarios, que son ejidos, comunidades y pueblos, ¿sí? Esto me parece muy importante reconocerlo. Para concluir, tenemos entonces que el derecho al agua es un derecho humano. Segundo, que la nación mexicana es de una composición pluricultural y que está sustentada esa pluriculturalidad en los pueblos indígenas, y que las aguas nacionales son propiedad de la nación. El Estado, dice, debe de proporcionar el derecho al agua, el derecho a los pueblos indígenas, a que en ningún caso podrá afectársele su derecho a la subsistencia de los pueblos indígenas según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que al afectar estos derechos que son interdependientes con este decreto del río Usumacinta y Grijalva, de la cuenca número 30, está afectando los derechos al cambiar el sistema de veda por el sistema de
de reserva está permitiendo ahora su explotación, lo cual nunca se les consultó a los pueblos indígenas y afecta su hábitat, derecho previsto en la Constitución, la integridad de sus tierras, previsto en la Constitución, el agua, el derecho al acceso al agua, sus tradiciones, usos, costumbres, creencias religiosas, formas de alimentación, uso equilibrado del agua, alimentos, trabajo y cultura, porque ellos requieren para el desarrollo de su cultura, viven de la caza, viven de la pesca, viven de los trabajos relativos a todo lo que está rodeado alrededor de las cuencas de los Usumacinta y el río Grijalva, y que por lo tanto estos decretos, al cambiar el régimen de modificar y suprimir el régimen de vedas por el régimen de reserva, ahora sí está permitiendo la explotación, uso y aprovechamiento de una porción o totalmente de las aguas disponibles a través de Conagua. No se ha derogado, por lo tanto se requiere y se pide que se derogue. No se realizó la consulta previa, les está negando el acceso al agua, y según el artículo 14 del convenio de la resolución 169, decíamos que el derecho que tienen al agua los núcleos agrarios, esto es ejidos, comunidades y pueblos, no obstante que los decretos previeron que caducaban porque no estaban vigentes y que el mismo Estado no los renovó de manera consciente, según prevé el artículo 14 de la Convención 169 de la OIT, que México firmó, que el derecho al agua, a las tierras y a los recursos naturales derivan de la ocupación de usos tradicionales y no de un eventual reconocimiento o registro. Bueno, jóvenes, esto es lo que quería, porque es importante que sepan que este derecho ha sido violado a través de este decreto y que se prometió que se iba a derogar en esta administración y no se ha derogado. Muchas gracias. Quisiera escuchar algunas preguntas, dudas, jóvenes. A ver, Marta, voy a dar por terminada la sesión de Face.